Recordemos lo que hemos estado revisando en los videos pasados. Como parte de su investigación, el microbiólogo estadounidense Carl Busse propuso la posibilidad de estudiar la filogenia de los microorganismos a partir del estudio del ARN ribosomal, una molécula que es común a todos los seres vivos. Y ese concepto revolucionó todos los conocimientos acerca de la evolución celular, permitiendo construir, como vemos en esa imagen, un árbol filogenético a partir de dicha molécula y poder conocer las relaciones de parentesco entre todas las especies. Y de esa forma, todos los seres vivos fueron clasificados en tres dominios: el dominio bacteria, que es el que estamos revisando, el dominio arquea y el dominio eucaria. Y dentro del dominio bacteria, el filum Proteobacteria constituye en la actualidad, fenotípicamente, la más grande y más diversa línea filogenética. En 1988, el microbiólogo alemán Ergo Stekebrand y sus colaboradores proponen el nombre de Proteobacteria, a raíz del dios griego Proteo o Proteus, quien tenía la capacidad de asumir diversas formas, haciendo referencia de esta manera la enorme diversidad de morfologías y fisiologías observadas en este filum. Las proteobacterias constan en la actualidad de aproximadamente 384 géneros y alrededor de 1300 especies, dispuestas en 6 líneas filogenéticas como hemos revisado en videos anteriores, conocidas como clases: la clase alfa proteobacteria, la clase beta proteobacteria, la clase gamma proteobacteria, la clase delta proteobacteria, la clase epsilon proteobacteria y la clase zeta proteobacteria. En los videos anteriores hemos revisado a la primera de ellas, la clase alfa proteobacteria. Este grupo representa más del 40% de todos los géneros procariotes válidamente publicados y abarca la mayor proporción de las bacterias gram negativas tradicionales. Muestran una extrema diversidad metabólica y son de gran importancia biológica. Ellas incluyen la mayoría de las bacterias gram negativas conocidas de interés médico, veterinario, industrial y agrícola. Inclusive el origen de las mitocondrias ha sido trazado hasta las alfa-proteobacterias. También existen muchos representantes que son ecológicamente importantes porque juegan un rol significativo en los ciclos del carbono, del azufre y del nitrógeno. En este video estudiaremos a otra familia representativa de la clase beta-proteobacteria, la familia Gallionellaceae. Pero antes recordemos las características de la clase a la que pertenece, la clase beta-proteobacteria. La clase beta-proteobacteria está formada por 12 familias, por al menos 75 géneros y más de 500 especies. Desde el punto de vista metabólico, morfológico y ecológico son muy heterogéneas. Contienen algunas bacterias fototróficas púrpuras no del azufre como Rhodociclus, y recordemos que la mayoría de ellas pertenecen a las alfa-proteobacterias. También existen varios quimiolitotrofos como Hydrogenophilus, algunos metilótrofos como Methylophilus, un gran número de quimioorganótrofos como Neisseria, algunas bacterias fijadoras de nitrógeno y algunas patógenas importantes de plantas, humanos y animales. Existen géneros patógenos como Neisseria, causantes de la gonorrea y la meningitis, o Bordetella, causante de la tosferina. Algunas especies del género Purcolderia pueden ser patógenas para el ser humano, plantas y otros animales. También pertenecen a esta clase algunas especies del género Ralstonia, un patógeno vegetal. Respecto a su morfología, esta puede variar de bacilos o cocos a espirales e inclusive células encapsuladas. Algunos miembros de esa clase tienen un interés biotecnológico debido a sus propiedades de biodegradación. Existen beta-proteobacterias que producen nódulos en las raíces de las leguminosas. Otras especies son importantes oxidantes del azufre, son quimioautotróficas y obtienen su energía por oxidación del azufre a partir de sulfatos. Con respecto a las bacterias fototróficas de esta clase, pueden realizar fotosíntesis anoxigénica con pigmentos fotosintéticos como la bacteria clorofila A y varios tipos de carotenoides. Estos pigmentos fotosintéticos están localizados en la membrana del citoplasma y en el sistema de membrana interna, que son pequeñas invaginaciones tubulares de la membrana citoplasmática. Las relaciones genéticas y propiedades quimiotaxonómicas las distinguen claramente de las alfa-proteobacterias fototróficas, pero recordemos la clasificación que abarca el dominio bacteria. El dominio bacteria está dividido en filas, y el primero que estamos revisando es el filum Proteobacteria, el cual a su vez está subdividido en clases.
En los videos anteriores revisamos a la clase alfa proteobacteria y a sus familias más representativas. Hemos iniciado el estudio de la clase beta proteobacteria y desarrollado dos videos con la descripción de familias y géneros importantes, primero de ellos la familia Alcaligenaceae y el segundo la familia Burkholderiaceae. En el video actual revisaremos a la familia Gallionella-Aceae. La familia Gallionella-Aceae pertenece al orden Gallionellales, que comprende al género Gallionella, el que a su vez comprende a la única especie Gallionella ferruginea. La familia comprende bacterias gram negativas quimiolito-autotróficas, neutrofílicas, aeróbicas oxidantes del ion ferroso. Estas pueden encontrarse en ambientes anaeróbicos de aguas subterráneas que contienen ion ferroso. Una característica muy importante de esta familia es que tienen la habilidad de secretar un pedúnculo enrollado que está compuesto de numerosas fibras y producen gran cantidad de material pedunculado, y ese material atrae el hidróxido de hierro y muchos metales trazas, dándole una apariencia de color marrón. El pedúnculo así formado y las masas de hidróxido de hierro formadas pueden causar severas obstrucciones de acequias, pozos de aguas de consumo y de cualquier instalación que utilice aguas subterráneas anaeróbicas que contengan hierro. La familia es muy importante en procesos biotecnológicos y puede ser usada para remover el hierro cuando se produce agua de consumo desde aguas subterráneas. Podemos decir en resumen que Gallionella ferruginea pertenece al grupo de microorganismos denominados bacterias del hierro. Y junto a miembros del género encapsulado Leptotrix, Gallionella es un organismo que está relacionado con las obstrucciones por óxido de hierro y también con bacterias del hierro. Esta bacteria es fácilmente reconocida al microscopio por la presencia de tallos o pedúnculos retorcidos, como veremos en unas imágenes posteriores. Su fuente de carbono es el dióxido de carbono y la fuente de energía es el ion ferroso, el cual es oxidado hasta ion férrico. Los hábitats son gradientes de ion ferroso y oxígeno, los cuales pueden ser sistemas de drenaje, pozos de agua para consumo, cuando el agua subterránea entra en contacto con el aire a pH neutro. En ese ambiente, Gallionella produce un pedúnculo retorcido que puede alcanzar una longitud de hasta 100 micrómetros por cada célula. Los estudios del ADN de bacterias ambientales han revelado que las bacterias del hierro a las cuales pertenece Gallionella ferruginea comprenden un grupo diverso de especies no relacionadas. Por otro lado, estudios recientes han mostrado que la producción de pedúnculos retorcidos no se encuentra exclusivamente en la familia Gallionellaceae, sino también en otros géneros, como el microorganismo marino Mariprofundus. Las características morfológicas de Gallionella son las siguientes. Tiene forma de bacilo curvado o de media luna, con dimensiones de 1,6 a 2,5 micrómetros de largo por 0,5 a 0,8 micrómetros de ancho. Son bacterias gram negativas y tienen presencia de un flagelo de posición polar. Contienen estructuras como los carboxisomas, gránulos de polihidroxibutirato y además glucógeno como compuestos que almacenan carbono. El porcentaje de guanina y citosina es alrededor de 51 hasta 54,6%. Gallionella ferruginea es un microorganismo quimiolito-trófico que usa el ion ferroso como fuente de energía y además como donador de electrones. Además, usa el dióxido de carbono como única fuente de carbono. Se ha demostrado experimentalmente que realiza una asimilación mixotrófica del carbono orgánico, especialmente para la glucosa, fructosa y sucrosa, y que es concomitante con la fijación del dióxido de carbono. El carácter autotrófico de esa bacteria fue recientemente confirmado por la presencia de la enzima denominada rubisco o ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa oxigenasa. Además del requerimiento del ion ferroso, que es obligatorio, el crecimiento no ocurre con carbono orgánico como única fuente donadora de electrones. Y tanto el nitrato como el amonio actúan como fuentes de nitrógeno. Como hemos indicado anteriormente, en observaciones en el laboratorio se ha visto que las células producen un pedúnculo retorcido, como vemos en esta imagen, cuando la población entra a la fase estacionaria de su crecimiento. Y como podemos ver en la otra imagen, el pedúnculo consiste de muchos filamentos definidos y lineales, y la célula produce un pedúnculo extracelular de un
diámetro más o menos de entre 0,3 a 0,5 micrómetros hasta 400 micrómetros de longitud y que está compuesto por numerosas fibras, entre 3 hasta 40 de ellas, de tan solo 2 nanómetros, que surgen del lado cóncavo de la célula. Recordemos que hemos dicho que esa célula presenta una forma de media luna y que terminan en botones de anclaje o discos adhesivos. La composición química de los pedúnculos sugiere que están hechos de polisacáridos y contienen significativamente menos nitrógeno que la misma célula. Y como ya ha sido señalado, la función del pedúnculo está en relación a la unión de las bacterias de hábitat acuáticos a sustratos sólidos. Los ambientes donde Galeonella puede encontrarse formando pedúnculos, comúnmente adherida a las superficies, está en aguas subterráneas que fluyen lentamente, que es rica en ion ferroso, pero bajo en contenido de carbono orgánico y además baja tensión de oxígeno. Entre los lugares típicos para buscar a esta bacteria están dentro de los tubos de drenaje, cisternas de almacenamiento de agua de consumo de pozos profundos, como también túneles o rocas expuestas a filtraciones. Como vemos, una corriente o flujo de agua parece ser el requisito más importante para el desarrollo de Galeonella, como un suministro continuo de ion ferroso y posiblemente también dióxido de carbono desde las aguas subterráneas. Y bajo esas condiciones, el pedúnculo podría actuar como un fijador y prevenir que las células sean lavadas hacia ambientes más oxidados que carecen de ion ferroso. Por lo tanto, el tallo o pedúnculo actúa como un fijador y le da a la Galeonella la única habilidad para colonizar y sobrevivir en un nicho ecológico con alto contenido de ion ferroso y con algo de oxígeno. Un nicho inaccesible para las bacterias sin un sistema de defensa contra los radicales de oxígeno que se forman durante la oxidación inorgánica del ion ferroso. Estos tallos o pedúnculos de la Galeonella atraen grandes cantidades de hidróxido de hierro y otros metales, y los resultados muestran que, a partir de biofilms o biopelículas desarrollados in situ, sugieren que la Galeonella pueda concentrar metales a niveles de hasta 10 a las 3 veces más que los encontrados en las rocas y más de 10 a las 6 veces que los niveles encontrados en aguas subterráneas. Los procesos que dirigen el recubrimiento de los tallos o pedúnculos con hidróxido de hierro y otros metales no están bien establecidos aún. Como lo hemos señalado, Galeonella, junto con otras bacterias del hierro, son conocidas por los problemas que ocasionan obstruyendo filtros y sistemas de drenaje. Sin embargo, la oxidación del hierro y la producción de biomasa podrían tener efectos beneficiosos. Y esta capacidad ha sido empleada en el tratamiento de aguas subterráneas ricas en hierro y producir a partir de ellas agua potable. Y se han realizado experimentos mediante la aplicación de filtros semejantes a los de arena o carbón granulado con biofilms o biopelículas de Galeonella, donde el ion ferroso y metales trazas han sido eficientemente removidos del agua. El hecho que los óxidos de hierro absorban aniones como fosfato y arsenato muy eficientemente hace que sea posible remediar aguas subterráneas contaminadas usando biofilms de Galeonella o de bacterias oxidantes del hierro, como es el caso de esta especie. Y se ha observado que muchos metales coprecipitan con los óxidos de hierro y las bacterias. De esa manera, la concentración de metal en la fase acuosa disminuye. En investigaciones se ha observado que el óxido de hierro puede absorber iones de cobalto, de cobre, de cromo y de zinc. Como vemos, los miembros de la clase beta proteobacteria no solamente tienen importancia desde el punto de vista médico, tanto animal o vegetal como hemos visto en especies anteriores. El caso de la familia Galeonellaceae es importante desde el punto de vista biotecnológico, y esa especie está siendo aprovechada con la finalidad de obtener agua de mejor calidad a partir de aguas subterráneas con alto contenido de hierro y de otros metales que puedan ser considerados contaminantes. En los siguientes videos continuaremos revisando a otras familias de la clase Beta Proteobacteria.